tengo la costumbre de saludar a los hermanos, ¿verdad? Tengo la costumbre de saludarles una vez que me pasan al frente, pero como digo el chavo, ahorita ni eso, ¿verdad? Bueno, hermanos, qué bendición a iglesia, hermanos, y ustedes que nos miran en sus casas por primera, segunda o tercera vez, qué bendición. Gracias por su empeño en la palabra de Dios. Deseamos en verdad serles de bendición y gloria a Dios que así sea, ¿verdad? Hoy es un día muy especial, hermanos, es un día muy especial. Festejamos la resurrección del Señor, la Pascua, ¿verdad? Y qué precioso día, ¿verdad? Aquel día que Jesús, dice la palabra de Dios. Vamos a empezar allí en la Biblia, por favor. Vamos allí al Evangelio. Vamos allí al Evangelio de San... permítame, por favor. Quería empezar allí, pero vamos a empezar mejor, hermanos. Lucas 24, vamos allá a Lucas 24, por favor. Lucas 24. Vamos allá a Lucas 24, por favor. Es una tremenda bendición tener la palabra de Dios en nuestro idioma, ¿verdad que sí, hermanos? Es una tremenda cosa, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Vamos allá a Lucas 24, hermanos. Hoy quiero leer del versículo 1 hasta el versículo 12 y quiero que vayamos allí, por favor, ahí en la lectura. Es muy precioso lo que estamos festejando hoy. Recuerden, hoy es día de Pascua, ¿verdad? Día de resurrección, qué tremendo, ¿verdad? Dice allí la palabra de Dios, hermanos, Lucas 24, ¿están ahí ya? Qué bendición. Lucas 24, versículo 1. Dice así, el primer día de la semana. Note bien qué tremendo, ¿verdad? Cada palabra, hermanos, es importante, ¿verdad? La razón por la cual nos congregamos el primer día de la semana, porque es el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, eran ángeles. Versículo 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Notemos lo que Jesús les dijo, ¿verdad? Dice versículo 8, entonces ellas, note bien, se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, dice, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mire el versículo 11, y esto como que uno se entristece, ¿verdad? Causa tristeza, ¿verdad? Por la incredulidad, que muchas veces podríamos decir, ¿cómo es posible que ellos tienen tanta incredulidad si anduvieron con Jesús? Pues nosotros también muchas veces somos incrédulos también de la misma manera, ¿verdad? Dice el versículo 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo pasaje. Vamos a orar, por favor. Vamos a pedirle al Señor su dirección. Bendito Dios, gracias Padre por ser tan bueno. Señor Dios, aquí estamos, Señor Dios, una vez más. Estoy en tu presencia, Padre, rogándote, Señor Dios, pidiéndote, Padre, una vez más. Usa tu palabra, Señor Dios, por amor de tu nombre. Habla a tu pueblo, Señor.
Te ruego por aquellos que ya son salvos, Padre, que bendición por ellos. Te ruego también por aquellos que aún no han hecho una decisión por Cristo. Padre Celestial, te ruego, Padre, que tú, Señor Dios, bendigas con poder, Señor. Haznos estar atentos a la predicación de tu palabra, Señor Dios. Permítenos entender el mensaje de tu palabra. Señor Dios, cuánta gente hoy este día está festejando. Esta semana festejaron la Semana Santa. Padre Celestial, muy lejos del verdadero contexto, muy lejos del contexto, Señor Dios, de lo que verdaderamente representa este día, Padre. Bendice, Padre Celestial, te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Qué tremendo, hermanos. La Pascua. La Pascua, hermanos, es una profecía, es un tipo, un cuadro de la cruz del Calvario. Un día se cumpliría y la palabra de Dios nos habla, queridos hermanos, como aquí acabamos de leer en Lucas capítulo 24, cómo había acabado de acontecer 3 días antes, había acontecido la crucifixión del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor, Él no quiso que nosotros recordáramos, ¿verdad? Nosotros como muchas veces recordamos nuestro cumpleaños cada año, ¿verdad? Y esperamos un regalito allí, ¿verdad? De la familia, y unos con otros nos regalamos en nuestro cumpleaños, y siempre tenemos un reconocimiento más por nuestro cumpleaños, ¿verdad? Pero qué tremendo que Jesús, Él nos enfocó en que recordáramos su cumpleaños. Pero Él se enfocó en que recordáramos su muerte. Cuando dijo el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, allá en 1 Corintios 11, cuando dijo, hablando las palabras de Jesús, Pablo dice, haced esto en memoria de mí. Las palabras de Jesús fueron. Y qué tremendo que nuestro Dios, el Señor, Él quiere que recordemos este día. Este día, queridos hermanos, debería ser tan importante para el cristianismo. Se dice que es la fiesta más principal, es la principal fiesta del año que el pueblo de Dios festejaba. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Quiero leerles mi introducción, hermanos. La fiesta de los panes sin levadura. Qué tremendo, ¿verdad? La fiesta de los panes sin levadura. Esta era una de las 3 principales fiestas de los israelitas, el pueblo de Dios, terrenalmente hablando, ¿verdad? Que festejaban cada año. Comenzaba el día 15 del primer mes del año del calendario judío, que es Aviv o Abril. Con esta fiesta se festejaba la salida de Egipto. Dice la palabra, hermanos, vamos a leer ahorita, pero fueron esclavos, el pueblo del Señor fue esclavo allí, poquito arriba, poquito más de 400 años. Esta fiesta se guardaba por 7 días, en los cuales el primero y el último no se debía trabajar. Qué tremendo, ¿verdad? El primero y el último día, ¿verdad? 2 días muy importantes entre los días de la semana, el primer día de la semana y el séptimo día, ¿verdad? ¡Qué tremendo! En esta fiesta se recordaba cómo Dios no dejaría entrar al heridor por la puerta de aquella casa donde se hubiera puesto la sangre del cordero, en los postes de la entrada y en el dintel de la puerta de la casa. ¡Qué tremendo!, ¿verdad, hermanos? La Pascua es a la vez, escuchen, hermanos, la fiesta más antigua y grande del cristianismo. ¿Por qué? Porque es el día que festejamos la resurrección de Jesús. Qué precioso, ¿verdad? Como dice el proverbio y también Eclesiastés, ¿verdad? Cuando dice que mejor es el día de la muerte, dice, mejor es el día de la muerte, ¿verdad? Que el día del nacimiento, ¿verdad? Qué tremendo, allí se cumple, ¿verdad? Es a la vez la fiesta más antigua y grande del cristianismo, habiéndose empezado a festejar desde el comienzo, después de la resurrección del Señor Jesús por el pueblo de Dios, por los cristianos, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Se empezó a festejar
después de la salida del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Porque quiero leerles aquí, hermanos, aquí quiero leerles lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir allí al libro de Éxodo capítulo 12, por favor, hermanos. ¿Sabían ustedes que los judíos, ellos festejan el año nuevo? El primer día del año no es el 1 de enero como nosotros. Ellos tienen un calendario diferente. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque ellos tienen el calendario que Dios les dio. Precioso eso, ¿verdad? Miren qué tremendo, precioso eso, hermanos. Precioso, muy precioso eso, hermanos. Dice ahí, hermanos, capítulo 12, un poquito adelantito, una hoja adelante. Capítulo 12, el versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Notemos, esto es una vez ya que Dios había tratado con Egipto, con el faraón y su pueblo. Dice la palabra de Dios, llega el tiempo de la Pascua, la salida del pueblo de Israel, de aquella nación de Egipto. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, note bien, hermanos, versículo 2, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el principio en los meses del año. Qué importante y qué precioso es el día de la Pascua, ¿verdad, hermanos? No, era una fiesta, fue el día que el Señor sacó a su pueblo. Este día de fiesta había de festejarse, de celebrarse por generaciones, por los años venideros, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban festejando su salida del pueblo de la nación de Egipto. Ahora, qué tremendo, hermanos, que nuestra Pascua, hermanos, es Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 5, quiero leerles bien rápidamente, no tienen que ir ahí, hermanos. 1 Corintios capítulo 5, quiero leerles este pasaje. No tienen que ir ahí, solamente se los voy a leer aquí. Se los iba a narrar, pero mejor se los leo, ¿verdad? No sé que me equivoque en alguna palabra allí. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Notemos cómo dice allí, hermanos. 5, versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Y por qué dice Pablo la levadura? ¿Qué representa la levadura? Levadura, hermanos, representa la maldad, el pecado o una vida religiosa que muchas veces el cristiano, el creyente llega a vivir. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, notemos bien, hermanos, dice que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua, Cristo, aquel cordero que debía ser inmolado, aquel cordero que sería sacrificado por Israel para poner de su sangre en los postes y en el dintel de la puerta de la casa. ¿Para qué? Para que cuando el ángel de la muerte, la palabra de Dios dice, cuando la muerte pasaría por todas las casas de Egipto, dice la palabra de Dios, donde estuviera esa sangre a la entrada de la casa, dice la palabra de Dios, no habría muerto allí, no habría muerte. En el versículo 8, dice una vez más, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¡Qué tremendo! Pablo dice, aquí está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Una vez más, versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, dice ni con la levadura de malicia y de maldad. ¡Qué tremendo! ¿Cuánta gente hubo esta semana festejando la Semana Santa, festejando Pascua, festejando la resurrección?
pero en maldad, en malicia. Qué tremendo. Estaba escuchando cómo allá en nuestro país, México, ¿verdad? Cómo los soldados y policías cerraron las playas, ¿verdad? Porque todos miramos cómo está la enfermedad esta que anda, hermanos, y todavía la gente, pero la gente porque la costumbre de festejar Pascua, la Semana Santa de esta manera. Como nuestra gente, hermanos, en su ignorancia, porque es ignorancia de la palabra de Dios, por no saber, ¿verdad? Festejan Pascua de esa manera, en malicia, en maldad, en pecado. ¿Cuánta gente en borrachera, en vicios? Hermanos, tanta maldad que hay, pero dice el Señor a través del apóstol Pablo, que nosotros, el pueblo de Dios, debemos festejar este día, estos días, queridos hermanos, correctamente, en santidad, como al Señor le agrada. Qué precioso, ¿verdad que sí, hermanos? Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la cruz, dice la palabra de Dios, Jesús dijo, cuando dijo, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, esa frase, hermanos, dice la palabra de Dios que el Padre, nuestro Padre, hermanos, dice la Biblia que fue el único momento que no respondió a la oración de Jesús. Porque en ese momento Jesús estaba tomando nuestro lugar de pecadores. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros no hizo pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Así, y esto nos lleva a Isaías capítulo 53, ¿verdad? Cuando dice que Él tomó nuestros dolores. Él sufrió lo que nosotros debimos haber sufrido, queridos hermanos. Gloria a Dios, que Dios un día nos proveyó la salvación. Fuimos salvos no por obras, no por religiosidad. Fuimos salvos para buenas obras, no por buenas obras. ¿Verdad? Porque es después de la salvación, es después de que fuimos salvos, que comenzamos, que nuestra vida empezó a cambiar, empezamos a dejar vicios, maledicencia y toda clase de pecado, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque fuimos salvos para buenas obras. Las buenas obras nunca nos hubieran salvado, hermanos, porque no se es salvo por las buenas obras, porque son muchas más las malas obras. Si pusiéramos en balanza nuestras obras buenas y las malas, déjenme decirle que sería así la balanza, porque son muchas más las malas obras. ¿Verdad? ¡Qué tremendo! La palabra de Dios entonces, queridos hermanos, nos dice la Biblia que este día de Pascua, este día de salida, porque que el pueblo de Dios saldría, hermanos, de donde había sido esclavo, representa nuestra salvación. Nosotros un día, el día que recibimos a Cristo, nosotros en sentido figurado salimos del mundo, de tal manera que dice el Señor que ya no somos del mundo. Nuestra ciudadanía ahora es celestial, gloria a Dios, amén, hermanos. Entonces tanto impactó este día, queridos hermanos, que Dios dijo a su pueblo, este día os será el primero de los días del año. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Allí en Éxodo capítulo 12, versículo 2 dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Qué tremendo, una salida del pecado, o sea, una salida de la esclavitud, y iban a libertad. Como dijo Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Qué tremendo que nosotros, el día que recibimos a Cristo, hermanos, es lo que representa aquí, ¿verdad? Una nueva vida, un nuevo año, ¿verdad? Mire el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Dice un cordero por familia. Versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero,
Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será, note bien, hermanos, sin defecto. Tendría que apartar ese corderito, apartarlo, ¿verdad? Y el pueblo de Israel tenía que acostumbrar a hacerlo así y asegurarse que este corderito era perfecto, sin defectos. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, 4 días, ¿verdad? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Tenía que comerse todo el corderito. Qué tremendo, ¿verdad? Que sí, hermanos, no podía dejar nada. Y es un tipo, hermanos, de lo que es la vida cristiana. Cristo debe ser el todo para nosotros, ¿verdad? Dice, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Dice, es la Pascua de Jehová, ¿verdad que sí, hermanos? Qué tremendo, ¿verdad? Listos para salir, ¿verdad que sí, hermanos? Y nosotros también así debemos estar listos siempre, ¿verdad? Porque un día nos vamos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mira lo que sigue diciendo, por favor. Dice el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Qué precioso. ¿Qué le dice esto, hermanos? Ciertamente esto nos habla de lo que es la salvación, ¿verdad? De aquel día, ¿verdad? De cómo Dios está con los suyos, ¿verdad que sí, hermanos? Dice el versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y note bien, dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Lo que representaba eso. Esto, ¿verdad? Con cuánta respeto, cuánto cuidado tenían que hacerlo, ¿verdad? Dice el versículo 29, vaya al versículo 29 por motivos del tiempo, hermanos. Dice el versículo 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primero del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Qué tremendo, ¿verdad? Pero donde estaba la sangre en el dintel de la puerta a la entrada, o los postes allá a la entrada, dice la palabra de Dios que no hubo muertos. Mire el versículo 40, por favor, allí mismo, capítulo 12, en el versículo 40 donde estamos. Dice allí, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Note bien, en el mismo día. El calendario de Dios, hermanos, es perfecto. Cristo viene, ¿verdad? Así como hoy festejamos el día de resurrección, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Él anduvo 40 días con sus discípulos. Él estuvo manifestándose por 40 días a los suyos, ¿verdad? Después de los cuales, dice la palabra de Dios, cuando llegue ese tiempo, dice la Biblia que en presencia de los suyos, en Hechos capítulo 1, nos habla cómo Jesús asciende al cielo, ¿verdad? Y cómo se les dijo a este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá.
Qué tremendo, hermanos. Esta es la esperanza del cristiano. Es la esperanza del creyente, queridos hermanos. Mire versículo 47 una vez más, hermanos. Versículo 47. Dice ahí, toda la congregación de Israel lo hará. Dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Qué tremendo cuando tenemos la Santa Cena aquí en la iglesia, ¿verdad? A mí no me interesa si es alguien de aquí de nuestra iglesia, a mí lo que me interesa es solamente si es salvo. Si ya recibió a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Si hay hermanos que lo están visitando ese día, que vienen de otros lugares, qué bendición, bueno, son bienvenidos. Y si aquel hermano, aquella persona, aquel hombre, aquella mujer son salvos, tienen la seguridad de ir al cielo, si ya recibieron a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, ellos pueden celebrar la Santa Cena. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Queridos hermanos, déjenme decirle, Dios es amor. Dice la palabra de Dios en el versículo más conocido de la Biblia. Es San Juan 3:16. Yo casi me atrevería a decirle que casi todo cristiano se sabe este versículo. Primero, ahí en San Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz. Déjenme decirle, hermanos, que no fue nada fácil. Él sufrió nuestros dolores. Él sufrió los dolores de la muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Y hermanos, miramos un ejemplo en Abraham. La Biblia dice que allá en Génesis nos habla cómo Dios le dijo a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único. Abraham, dice la palabra de Dios, hermanos, porque Abraham ahora sonaba como una contradicción, ¿verdad? Porque Dios le había dicho a Abraham que de Isaac le daría descendencia, que su descendencia sería como la arena del mar en multitud, como las estrellas del cielo, le dijo el Señor a Abraham, que así sería su descendencia a través de su hijo Isaac. Pero ahora viene, dice la palabra de Dios, Dios viene y le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único, a quien amas. Imagínense, queridos hermanos, yo me imagino cómo Abraham, él en su corazón, le dio, imagínense ese dolor o tristeza, pero Abraham, su fe era más fuerte, hermanos, que cualquier sentimiento, porque Abraham obedeció a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Abraham le había creído la promesa a Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios que Abraham fue al día siguiente, dice que de madrugada salió él con su hijo y llevó unos siervos con él, dice la palabra de Dios. Cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí, yo y el muchacho, mi hijo, iremos allá, sacrificaremos y volveremos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué precioso, hermanos. Porque Abraham había creído la promesa que el Padre, que nuestro Dios le había hecho, que le había dado. Y Abraham, porque había creído a Dios, Abraham no rehusó su hijo, su único, a quien amaba. Imagínense, hermanos, y yo puedo imaginarme a Isaac, cuando Isaac le dice a Abraham, Padre mío, he aquí la leña, el fuego, pero el cordero. Y Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Qué precioso pasaje, ¿verdad que sí, hermanos? Porque ciertamente así fue. Dice la palabra de Dios en San Juan 1:29, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, cuando Jesús venía hacia él. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué precioso, ¿verdad que sí, hermanos? Jesús, el Cordero de Dios, dice la Biblia. Qué precioso, queridos hermanos, nosotros ahora como cristianos, como hijos de Dios, festejamos la Pascua. Creemos correctamente como Dios nos instruye a través de su palabra. Pero hay muchos que aún no saben
que aún no entienden este precioso tema, que la Pascua, nuestra Pascua es Cristo, y que Él es santo, y que debemos de festejarle en santidad, correctamente, como a nuestro Dios le agrada. Muchos en esta Semana Santa, allá en su religiosidad, en su pensamiento, imitan la crucifixión de Jesús. ¡Qué tristeza! Yo recuerdo en mi pueblo y la ranchería alrededor, ese día, ese Viernes Santo, imitaban la crucifixión de Jesús. Y la palabra de Dios dice que no se debe hacer, hermanos. Queridos hermanos, no deberíamos hacer eso nosotros. La Biblia dice, ahí en el libro de Gálatas, quiero que vayan allí, por favor, hermanos, al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Ahí sí quiero que vayamos, hermanos, por favor. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. La Biblia dice, hermanos, que, miren aquí lo que dice el apóstol Pablo, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo, Él fue colgado en ese madero, dice la palabra de Dios, fue crucificado, dice la palabra de Dios, la Biblia. Pero Él fue a la cruz por nuestros pecados. Queridos hermanos, y no, este sacrificio no debería imitarse. Dice el versículo 11, miren lo que dice el versículo, estamos en capítulo 3. Dice, ya miramos el versículo 13. Dice versículo 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Dice el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Dice la palabra de Dios entonces que nosotros no deberíamos imitar la crucifixión de Cristo. Tome el pensamiento de Jesús. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Jesús sí dijo eso. Y sígame. En Lucas 9:23. Pero no está hablando literalmente de tomar nuestra cruz, sino está hablando simbólicamente en nuestra vida. Nosotros deberíamos de vivir nuestra vida para Cristo, renunciando a lo terrenal, al mundo, al pecado, a la malicia, maldad. Qué tremendo, amén, hermanos. Qué precioso lo que dice el Señor. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Él se negó a sí mismo. Él se negó a sí mismo, vino a este mundo pobre, ¿verdad? No tuvo nada, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que con su pobreza fuimos nosotros enriquecidos. Así dice la Biblia, hermanos. La resurrección, queridos hermanos, para el pueblo de Dios es el inicio de una nueva vida, nuestra conversión. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sorprendentemente miramos cómo Dios había dicho a Moisés y a Aarón, este va a ser el principio de los años. Este mes va a ser el principio en su calendario de ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque era una nueva vida. Una vida en libertad. Una vida la cual ya no estarían en la opresión de la esclavitud. Qué tremendo, hermanos. Cristo vino a redimirnos bajo la maldición. Por eso que no debemos de imitar su crucifixión, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 Corintios 15, versículo 14, ahí atrásito está 1 Corintios.
capítulo 15. Vayan ahí bien rápidamente, hermanos. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Qué tremendo, qué precioso, hermanos. Escúchenme, la resurrección del Señor es el sello de autenticidad de nuestra doctrina. Es el sello perfecto, hermanos, que hace auténtica nuestra doctrina. El tema de la resurrección es un fundamento en la doctrina bíblica. Escuchen, hermanos, una doctrina sin resurrección es literalmente una falsa doctrina. Por ejemplo, Buda, ¿verdad? Y otros que se hicieron pasar por grandes, ¿verdad? Por dioses de chica, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos murieron y sus tumbas ahí siguen? Pero Cristo murió y resucitó al tercer día. Él no está en la cruz. No está en la cruz ya, no está en la tumba. Los ángeles dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Queridos hermanos, nosotros cristianos ya no tenemos a Cristo, al Señor, ya no lo tenemos en una cruz, en lo alto, ahí en una cruz, no. El Señor fue bajado ese día, fue bajado, fue desclavado porque le clavaron, y ese mismo día fue sepultado. Al tercer día, dice la palabra de Dios, el primer día de la semana, resucitó. Él no está en la tumba, queridos hermanos. Por eso los ángeles dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nuestro Cristo está vivo, hermanos. Él es nuestro Cristo, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Si vamos y miramos un poquito atrás, allí en 1 Corintios capítulo 15, Mire un poquito atrás allí. Dice, versículo 12: pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hermanos, hay doctrinas, hay religiones que predican que no hay eso, no hay resurrección. Déjenme decirle, la palabra de Dios dice incluso cuando habla de la muerte de los cristianos, se usa la palabra el dormir, porque un día el Señor nos despertará, ¿verdad? Aunque literalmente aquella persona está muerta, pero para el cristiano, hermanos, bíblicamente el Señor le llama dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esa parte en la primera resurrección. Qué tremendo, ¿verdad? Dice el versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Sí, mira, hermanos? Cómo la resurrección del Señor es el sello de autenticidad de nuestra doctrina, lo que hemos creído. Pablo dijo: ausente del cuerpo, presente al Señor. Yo no tengo miedo del día de mi muerte. Yo sé que el día que yo muera voy al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Él me salvó. La muerte y resurrección de Jesucristo fue suficiente. La sangre de Cristo fue suficiente para limpiar, para borrar mis pecados. Y dice la Biblia que yo fui salvo, porque Él tomó mi lugar, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Estamos en 1 Corintios 15. Dice el versículo 14: y si Cristo no resucitó, note bien, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Vana quiere decir algo que no sirve. Pero déjenme decirle, queridos hermanos, no es vana nuestra predicación, porque Cristo sí resucitó. Gloria a Dios, tenemos un Cristo vivo. No está muerto nuestro Cristo. El Cristo del creyente está vivo. Él resucitó al tercer día. Y nosotros como cristianos, por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos de vivir una vida en santidad, una vida agradable delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque un día nos vamos. Nos vamos con el Señor, ¿verdad? Entonces dice el versículo 14: si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Nuestra confianza en Dios, si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, entonces tampoco hay resurrección. Es porque no hay resurrección. Y entonces, si así fuera,
nuestra fe sería vana. Dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Queridos hermanos, allá afuera hay mucho falso testigo. Hay gente que están predicando falsas doctrinas. La palabra de Dios dice que, y en Proverbios podemos mirar, dice la Biblia, que el testigo verdadero libra las almas, salva las almas, las libra. ¿Cómo las libra? ¿Cómo las salva? A través del mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Así es el proverbio. Pero hay testigos falsos que ahí mismo dice, pierden las almas. Tristemente, ¿verdad que sí, hermanos? Testigos falsos. Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Si Cristo no resucitó, está hablando. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y luego dice, hermanos, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, si Él no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Jesús dijo que lo peor que le puede pasar al hombre es morir en sus pecados. Por eso Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hoy día, en este momento, queridos hermanos, hay mucha gente en este momento, segundo a segundo, gente muriendo sin Cristo, gente muriendo en sus pecados y literalmente cayendo al infierno. Al lugar donde esperarán para el juicio, para el gran juicio, el gran trono blanco y después de allí ser lanzados al lago de fuego. Qué tremendo, qué tristeza, hermanos. Dice el versículo 18, dice en el versículo 19, hermanos, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de conmiseración. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, nosotros los cristianos hemos sido las personas más engañadas. Si Cristo no resucitó, pero déjenme decirle, no es así, porque Cristo sí resucitó. Y lo que creemos es verdad, así es, porque lo dice la bendita palabra de Dios. Amén. Así dice, ahora dice versículo 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y lo dice, hermanos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó, gloria a Dios. Cristo resucitó. Déjenme decirle, hermanos, la resurrección de Cristo es nuestra victoria. Qué tremendo. La resurrección de Cristo es nuestra victoria. ¿Por qué? Allí delantito, en Colosenses 2:13. Vaya bien rápidamente, Colosenses 2:13, por favor. Colosenses está delantito de Filipenses. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice así. Colosenses 2:13. Dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Si se acuerda que un incircunciso no podía comer de la Pascua, tenía que ser circuncidado para comer de la Pascua, de aquel corderito, ¿verdad? Y así, y es un cuadro, un tipo, ¿verdad? Dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Y luego dice, hermanos, perdonándoos todos los pecados. Gloria a Dios por la resurrección de Cristo. Amén. Porque dice la palabra de Dios que nos dio vida juntamente con Él. Nuestro Dios nos dio vida juntamente con Él. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Satanás tiene un acta contra el hombre. Amén. Un acta allí. Ha pecado. ¿Y quién no somos? Todos somos pecadores. Satanás usa la misma ley para acusar. ¿Por qué? Porque la ley no justifica, la ley condena. Y dice la palabra de Dios, queridos hermanos, dice allí, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sí, miren, como la cruz de Cristo
la victoria de Cristo sobre la cruz, esa se convirtió, es nuestra victoria, hermanos. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde dice? En la cruz. Qué tremendo. Cristo triunfó, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Alguien dijo por ahí, hermanos, una cosa es ganar la batalla y otra cosa muy diferente es obtener la victoria. A Cristo le crucificaron, ¿verdad? Pero Él obtuvo la victoria. Él fue crucificado, pero obtuvo la victoria. Y déjeme decirle, es más importante obtener la victoria que ganar la batalla, hermanos. Satanás crucificó, él dijo cuando crucificó a Jesús, ¿verdad? A través de aquellos hombres, él pensó que era victorioso, ¿verdad? Satanás pensó que era victorioso, ¿verdad? Porque había ganado la batalla, entre comillas. Pero una vez más fue perdedor, mis queridos hermanos, porque Cristo le venció. Dice, así es la preciosa palabra de Dios. Amén. Qué precioso, hermanos. Amén. Qué precioso. Vamos a ir allí para terminar, hermanos. Vamos a ir ahí, por favor. Vamos a ir ahí, por favor, a este pasaje y otro, y vamos a terminar ya, hermanos. En 1 Corintios 11, 24. ¿Cómo me gusta a mí este pasaje? 1 Corintios 11. Dice la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando yo era, antes de ser cristiano, antes de convertirme a Cristo, ¿verdad? Iba y participaba de la hostia, ¿verdad que sí? Como muchos de ustedes. Íbamos pero primeramente confesábamos nuestros pecados. Lo malo es que los confesábamos a un hombre. La palabra de Dios, queridos hermanos, dice que el creyente confiesa sus pecados a Dios. Porque cuando pecamos, es a Dios a quien ofendemos. Y bueno, cuando ofendemos al hombre hay que ir y pedir perdón al hombre, ¿verdad? Pero cuando pecamos, hermanos, cuando violamos la ley de Dios, estamos violando la ley de Dios y es a Dios a quien ofendemos. Nuestro pecado ofende a Dios. Dice 1 Corintios 11, 24. Allí está, hermanos, empezando el versículo 23. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, y note bien, dice, en memoria de mí. Él no estaba diciendo, mi cuerpo es este pan se va a convertir en mi cuerpo. No, de ninguna manera. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, una vez más dice, en memoria de mí. No es que el vino de aquella copa se iba a convertir en la sangre de Cristo, no. Jesús dijo, hágalo en memoria de mí. Amén. Versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el propósito. Amén. Jesús dijo, háganlo en memoria de mí. Háganlo en memoria de mí. El Señor dijo, harán esto, celebrarán la Pascua. Amén, hermanos. En memoria de aquel que viene, ¿verdad que sí, hermanos? De aquel que fue inmolado, ¿verdad? Qué tremendo. Para que las generaciones no se olviden, ¿verdad? Que fuiste esclavos. Qué tremendo, hermanos. Qué precioso, ¿verdad? Un último pasaje para terminar en San Juan 10. San Juan capítulo 10, versículo 9. Vean, vamos a ir ahí, hermanos, rápidamente. San Juan 10, 9. Dice la palabra de Dios. En este pasaje encontramos a Jesús como la puerta y el buen pastor. Dice allí, versículo 9. Estamos en San Juan capítulo 10, versículo 9. Dice, empezando en el 7, dice allí, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Qué tremendo, ¿verdad? Una preciosa ilustración. Se dice que en aquel tiempo, pues el pastor llegaba con sus ovejas y
lugarcito ahí donde entraban las ovejas al redil. Se dice que ahí el pastor se acostaba allí para cuidar al rebaño, se acostaba a dormir en ese espacio por donde entraban las ovejas, ese portillito por donde entraban las ovejas al redil. Y Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare, note bien, Jesús dijo, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es que viene? El ladrón. ¿Quién es el salteador? Es el enemigo. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y para que la tengan en abundancia. Y el versículo 11, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Qué tremendo, ¿verdad? No solamente es la puerta para proteger las ovejas, pero dice, yo soy el buen pastor. Y luego dice, hermanos, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el pastor de pastores, Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor, amén. En este pasaje encontramos a Jesús como la puerta y el buen pastor. Ambas figuras tienen que ver con nuestra salvación, porque Jesús es la puerta de acceso a la seguridad de la salvación. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús, a diferencia de todos los que han sido resucitados, no solo tenía en sí mismo el poder para poner su vida, pero Jesús dijo, recordemos cuando Jesús dijo, no me quitan mi vida, yo la pongo de mí mismo. Y añadió diciendo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él es Dios. Amén, hermanos, Él es Dios. Mire, hombres se han hecho pasar por Dios, aquí a través de los años, de los siglos, hombres, reyes, faraones, se han hecho pasar por Dios, han demandado, entre comillas, ¿verdad?, que se les adore. Déjenme decirles, hermanos, murieron tales hombres, muchos hombres se han hecho pasar así, murieron y sus tumbas ahí están todavía. Jesús murió y resucitó. Él dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Qué tremendo, hermanos. Ese es nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Este día festejamos nosotros, los cristianos. Se dice que, hermanos, es la fiesta más solemne y preciosa y que el cristiano, que el pueblo de Dios debería festejar. Qué tremendo, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre por ser tan bueno. Te ruego, Señor Dios, que tú bendigas esta invitación, Señor Dios. Posiblemente allá en sus hogares mucha gente estará mirando este mensaje, Señor Dios. Precioso tema, la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Él ya fue sacrificado. Él es el Cordero de Dios, Juan el Bautista dijo, que quita el pecado del mundo. Así como dijo Abraham, Dios se proveerá de cordero, hijo mío, cuando dijo a su hijo Isaac. Padre Celestial, en este momento te rogamos, bendigas. Si hay alguien que no es salvo, Señor Dios, te ruego en este momento, Señor, qué precioso día para ser salvo. El día de Pascua, día de resurrección. Padre Celestial, te ruego por todos aquellos que escuchen este mensaje. Señor Dios, si aún no pueden decir yo soy salvo, yo voy al cielo cuando yo muera, es porque no son salvos. Si alguien puede decir yo creo que soy salvo, pero no estoy seguro, oh Señor Dios, porque tu palabra dice que la seguridad que tú nos das es 100%. Y Señor Dios, tú nos salvas en pausas, tú salvas completamente. Padre, te ruego, Señor Dios, por todos aquellos que escuchen este mensaje. Señor Dios, aquellos que no son salvos, aquel que no puede decir, el día que yo muera voy al cielo. Aquel que no puede decir, yo ya he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Porque Él es Señor, porque Él es el Salvador. Señor Dios, te ruego que hagan esta oración conmigo. Si usted está mirando este mensaje
y no ha recibido a Cristo, haga conmigo esta oración. Haga conmigo esta oración allí donde esté usted. Si no tiene chance de cerrar sus ojos, puede poner en pausa y enseguidita póngase en un lugar donde pueda hacer esta oración. Haga esta oración conmigo, por favor, en este momento. Hagan esta oración, repita estas palabras juntamente conmigo. Esta oración, déjenme decirle, no es la oración lo que le salva, sino es la fe con la cual usted haga esta oración. Porque Cristo le salva, Él es el que salva. Pero dice en Romanos capítulo 10 que debemos de creer con el corazón y pedirlo con la boca. En Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y enseguida sigue diciendo que se es necesario invocar habiendo creído. Vamos, haga esta oración conmigo, por favor. Cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Señor Jesús, repítalo conmigo, por favor. Señor Jesús, en este momento yo reconozco que tú eres el Señor. También reconozco que soy un pecador. Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Tú sabes cuáles son. Tú me conoces. Señor Jesús, gracias por morir por mí ahí en la cruz del Calvario. Reconozco que tú eres el Señor. Yo soy un pecador. En este momento te pido, me des la salvación. Aquella salvación que tú hiciste posible por mí allí en la cruz del Calvario. Gracias por morir por mí. Gracias por tomar mi lugar, por sufrir los dolores que yo debía haber sufrido. Señor Jesús, gracias por salvarme. Creo en tus promesas de vida eterna. Y ahora sé que el día que yo muera, voy al cielo, porque tú me has salvado. Padre, gracias por salvarme en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Si usted que recibió a Cristo, también Dios le bendiga. El Señor le bendiga. Él quiere hacer tremendas cosas con usted. Dios le bendiga.